Originalmente, o erróneamente, mejor digámoslo de esta manera, erróneamente se consideró estela por muchísimos años. Pero esto no es una estela. Una estela, como les comentaba, o como las que están en la parte de abajo, son de mucho mayor tamaño. Y esta originalmente tuvo forma de T, muy diferente a lo que sería una estela. Si podemos observar, tiene lo que son dos hendiduras, y como podemos observar, y lo que iban en sí incrustados eran dos tableros de menor tamaño, lo que sería uno completo este, y allá debería haber otro. ¿Qué es lo que pasa con esto? La T fue en realidad, en algún tiempo, durante un tiempo maya, fue considerado como que un símbolo real. Lo tenía un grupo familiar de, ahora sí, de raza alta, por así decirlo, y la tenía como símbolo. De hecho, en sus collares, en sus templos, se podía ver la forma de la T. Después de esto se rompió el esquema, y ya más bien la T era representación otra vez de lo que sería el dios del viento, o el dios Ix, como se le conoce. Okay. Lo que es la tabla, o el tablero principal, habla de lo que sería la historia del gobernante Balanahao, que sería el señor del tortuguero. Este señor, aquí podemos observar muchas caritas de jaguares. Por ahí hay otras perdidas. Que ese es el nombre del personaje, señor Balanahao o señor jaguar. ¿Qué explican aquí? Técnicamente su historia, es toda una biografía. Cuándo entró el gobierno, nombre de familiares, padres, hermanos, hijos. Incluso aquí se explica algo que históricamente fue lo más relevante, que fue la aliación militar entre el Cerro del Tortuguero, o del Señor del Tortuguero, con el Señor de Palenque, con el propósito de atacar la zona arqueológica de Comalcalco, o la hoy zona arqueológica de Comalcalco. ¿Por qué atacaban esa zona? De hecho, todas las zonas arqueológicas que hoy existen maya atacaban la zona de Comalcalco, simplemente por un material importante, que era el ladrillo. La zona arqueológica de Comalcalco es la única ciudad existente maya que tiene el ladrillo como material principal de construcción, aparte del estuco. Entonces muchas ciudades mayas atacaban la ciudad arqueológica de Comalcalco solamente por quitarle este material de construcción. Y aquí se explica un poco de lo que es esta historia o esta batalla. También expliquen qué Bactún entró, por cuánto tiempo estuvo y hasta lo que sería su muerte, la muerte de este gobernante. ¿Por qué tan importante esta pieza? ¿O por qué que es el fin del mundo? Y que se escucha este tipo de especulaciones, y no solamente aquí, sino a nivel mundial. La tabla que dice esto simplemente es este pedacito. A veces hasta llega a causar un poco de gracia porque un pedacito tan chiquito habiendo tanto pedazo, ¿verdad? Pero explica desde la segunda fila hacia abajo, que sería esta la traducción, como la que podemos ver aquí. Lo que es el maya creía en ciclos. Técnicamente lo que pasaba hace muchos años volvía a pasar. Todo era cíclico. Entonces aquí esto es lo que explica en sí esta historia. Aquí dice que se completará o se terminará a lo que sería o lo que se conoce hoy como el ciclo maya. Para el maya, el mundo se creó en el año 3112. Algunos arqueólogos lo toman como el año 3113, como inicio o creación del mundo. De ahí empezó una cuenta que se conoce como cuenta de Bactunes, que son periodos de 400 años cada uno. Entonces se empezó a contar desde esa época, que sería el Bactún 0, primer Bactún, segundo Bactún, tercer Bactún, consecutivamente. En el año 2012, ahorita les voy a explicar un poco de la fecha, se cumple lo que es el 13º Bactún o el Bactún número 13. En algunos casos me han preguntado, y esto es cierto, ¿por qué el 13 o por qué no un 14 o un 15? ¿No? ¿Por qué a fuerza se cierra en 13? El número 13 hasta el día de hoy sigue siendo un número cabalístico, es un número de buena, mala suerte, como lo quisiéramos tomar, dependiendo también mucho de nuestra cultura. Pero para el maya el número 13 representaba lo celestial o representaba la vida, inicio de la vida, es lo que representaba el número 13. Por lo tanto, tenía que cerrar el ciclo en el número 13. Porque a partir de ahí para el maya era iniciar una nueva era o iniciar un nuevo mundo. Técnicamente sería un nuevo nacimiento. Para pasar esto tuvo que pasar un periodo de 5200 años, técnicamente. Apenas vamos a cumplir 5200 años. Y para el maya sería esto el cumpleaños de la creación de la tierra, más que una destrucción masiva o algo por el estilo como hoy se ha tomado. Ahora, aquí nos comenta la traducción que es 23 de diciembre del 2012. Aquí existe mucha confusión, porque en realidad la pieza dice 21 de diciembre, no dice 23, lo que es la parte de la pieza. ¿Por qué 23? Porque se tuvo que hacer recalculación, esta fecha no es exacta, por la cuestión de que hoy en día tenemos años bisiestos, cambios de horario, técnicamente el mismo ser humano modificó el calendario, le metió un año más un día más cada 4 años, entonces ahí fue la modificación. O sea que no es exacto que nos vaya a tocar en esta fecha, quizás un día después, un día antes, no se sabe. Ahora, aquí comenta que ocurrirá el avistamiento de lo que se conoce como el dios Bolón Yocté. Aquí explica lo que es Bolón Yocté.
Bolón Yopté es uno de los 9 dioses partícipes en la creación del mundo, según el maya. Y ellos decían que este dios había sido el mayor partícipe, era el que había metido más mano en la creación del mundo. De hecho, se cree que fue partícipe también en la creación del ser humano. Entonces, por lo tanto, él tiene derecho a bajar y hacer lo que es el cambio del ciclo maya. Algunos lo han atribuido, más las personas cristianas o metidas a la iglesia, lo han atribuido como la bajada de Dios, por así decirlo, porque tiene mucho, también me han comentado que tiene mucho que ver con la Biblia esto. De hecho, se parece, tiene mucha coincidencia con la Biblia. Pero pues, hay que ver un poquito que es un poquito de cultura diferente, aunque sea mucha coincidencia, ¿no? Exactamente. Ahora, lo que es la parte de aquí ya está totalmente deteriorada, como podemos observar en el tablero. Aquí es donde se supone que deberían estar escritos los hechos de lo que va a ocurrir o a qué se refieren con este cambio de ciclo, ¿no? Se cree que esta parte en realidad no fue deteriorada, sino que ellos mismos la rasparon, con el propósito de proteger información, más bien proteger información. El maya era muy celoso con su información, entonces casi siempre lo que hacían era destruir esa información importante o esconderla o llevársela, técnicamente es lo que hacían. Por eso cuando fue la conquista muchos sacerdotes huyeron con lo que eran tablas y avances científicos que ellos tenían. Y hasta el día de hoy no se sabe nada de esos avances científicos. Pero en sí es lo que explicaría la tabla. Ahora, ¿por qué se atribuye mucho el fin del mundo? ¿Y por qué dicen que las profecías mayas y que son muy ciertas y todo esto? Efectivamente, hasta el día de hoy todas las profecías mayas que hasta el momento van 5 cumplidas, lo que según ese libro Chilam Balam, todas se han cumplido según hechos históricos y arqueólogos que lo han investigado. En el 2012, según el Chilam Balam, que es el 21 de diciembre, dicen que se acaba la 6ª profecía y el 22 de diciembre inicia la 7ª profecía, según el maya o el Chilam Balam. ¿A qué se referían con estas profecías? Según la 6ª profecía que inició en el año 1994, decían que el ser humano entraba en un tiempo de reflexión, que era bueno, que era malo, tenía que ver qué es lo que más tenía que importar para poder sobrevivir. No guiarse tanto por lo material, guiarse un poquito más por lo espiritual. A eso se referían ellos, que tenía que empezar a reflexionar sobre las cosas buenas y malas. Ya se supone que en la fecha 22 de diciembre, que entraría la 7ª profecía, se le conoce como terminar de los miedos. Y ya no tiene fecha de terminación esta profecía. Técnicamente sería entrada a la nueva era, como les comentaba, que sería el nuevo ciclo o el nuevo mundo, en el cual ellos decían que el ser humano que no haya reflexionado no tiene derecho a gobernar una tierra que no le pertenece o que no puede gobernar. Técnicamente, si no puedes con el cargo, entonces no puedes estar a cargo de esto. A esto se referían estas personas, mientras que las personas que se hayan dado cuenta de estos cambios iban a tener una vida llena de paz durante todo ese tiempo. Por eso se conoce como terminar de los miedos. Técnicamente inicia una nueva era y acaban los miedos para el ser humano que logró para así tener, digamos, que un cambio espiritual, un cambio de vida. Eso es lo que se refieren. Por eso también se ha tomado mucho con esto del fin del mundo, que viene algo catastrófico y nos va a acabar. Pero en sí no es eso. Más bien ellos explican un nuevo cambio de vida, un nuevo cambio espiritual. Hay muchas coincidencias hasta el día de hoy. Y son 2 hechos astrológicos que se cumplen en estas fechas también, que sería el acercamiento de la Vía Láctea a la Tierra y lo que le pasó hace poco a Venus, que es el acercamiento al Sol. Al revés, ¿no? Exacto. De hecho, nuestro sistema solar al centro de la galaxia. Exactamente, de hecho se maneja este tipo de cosas. ¿Qué es lo que ocurre aquí o el miedo que puede ocurrir? A pesar de que la Tierra aún queda muy alejada del Sol, por más que se acerque, tenemos hoy actualmente las explosiones solares. Entonces ese es el miedo que tienen hoy en día algunos astrónomos, astrólogos o personas que se dedican a estas ramas. Pero en sí no significa, como les comento, una destrucción masiva o algo que venga. Simplemente explica lo que sería un cambio de era y una nueva era, sin miedos a lo que ellos le decían. Pero yo tengo una duda, dígame. es que el tiempo que ellos, que supuestamente de que